la voluntad que está teniendo el Ecuador de tratar estos temas de actualidad y de importancia. Me han pedido que dé unas palabras el día de hoy sobre ciudadanía digital, así que voy a compartir mi pantalla para proyectar unas diapositivas. Vamos a conversar sobre ciudadanía digital, pero para empezar con ese tema, lo importante o lo primero que tenemos que hablar es sobre el concepto de espacio público y cómo este se ha ido transformando con el aparecimiento de Internet. Y es que el espacio público ya no es un territorio físico limitado por fronteras territoriales, sino que son espacios digitales que tienen características transnacionales, características universales, mundiales, y que se manifiesta en el uso cotidiano de buscadores, redes sociales, plataformas, entre otros elementos de las tecnologías. Este espacio público, entonces, es un espacio en el que se comparte desde lo global, se comparte desde lo local hacia lo global y desde lo global hacia lo local. Estas redes de personas de distintas edades, culturas, credos y territorios emulan a la organización de Internet, en el que cada uno es un nodo que interactúa entre ellos construyendo grandes redes de telecomunicaciones, lo que conforma también grandes redes de personas. Esto es a lo que se conoce en la actualidad con el concepto de sociedad red. Esta sociedad hiperconectada, llena de microcomponentes, llena de elementos que nos hacen tener una interacción permanente en línea, espontánea, y que además tiene una sobreexposición de todos nuestros datos y de todas nuestras interacciones en red. Las personas entonces utilizamos información, pero no solo desde una visión web 1.0, sino que ya estamos en una visión, incluso algunos expertos hablan de la web 4.0, porque ya no solo creamos información, nos interrelacionamos, participamos, sino que ya estamos hablando de otras dimensiones del espacio virtual. El ciudadano digital, entonces, es el que convive en este nuevo espacio digital, en estas nuevas formas de relacionamiento, y ejerce la totalidad o una parte de sus derechos políticos o sociales a través de Internet, de forma independiente o por medio de su pertenencia a una comunidad virtual. Y estos elementos que son traídos de las concepciones tradicionales de ciudadanía, que vinculaban a una persona con el Estado y que hacían de esa vinculación la posibilidad de ejercer derechos y obligaciones y de que ese Estado tenga una responsabilidad respecto de ese ciudadano, se traslada al mundo digital para permitirle que todos esos derechos se puedan ejercer a través de Internet. Y es allí donde aparece otro derecho, tomando en cuenta que el que permite el ejercicio de esos derechos es el Estado, el concepto de gobierno digital. El gobierno digital no es más que el proceso de transformación digital que cualquier Estado tiene que implementar para lograr alcanzar la eficiencia y transparencia. Como el objetivo del Estado es el ejercicio de derechos de sus ciudadanos, lo que se intenta es la participación de los ciudadanos a través del acceso a la información, la realización de trámites en línea, la búsqueda de beneficios para acceder a servicios y estar en comunicación con otros servicios públicos e instituciones, plataformas para ejercer y recibir información y para opinar sobre temas de su interés, y además hacer consultas públicas, solicitar servicios al Estado, cumplir con deberes como por ejemplo el pago de impuestos, fomentar transparencia y probidad de las instituciones por el uso de la tecnología. Es decir, en todos estos ambientes se intenta que los ciudadanos ejerzan sus derechos digitales. Pero tenemos entonces aquí un concepto de ciudadano digital que necesita de ciertos presupuestos para que pueda configurarse o pueda desarrollarse en este gobierno digital, en estos estados digitales, que además estamos interrelacionados porque ahora los ciudadanos ya no son territoriales, sino son ciudadanos del mundo por la utilización de estos medios transnacionales como son las tecnologías. Y es entonces que los estados, a través de estas transformaciones digitales, tienen que mejorar
buscar la adaptación de sus servicios digitales, buscar normas jurídicas que legitimen el uso de las tecnologías de la información y comunicación y formar y capacitar a todos sus ciudadanos para que puedan tener acceso a las tecnologías, conocimientos básicos para usar servicios digitales y además para percibir los beneficios del uso de estos servicios digitales. Esto, sin embargo, nos lleva a otra cuestión, y es el ejercicio de los derechos de participación a través de Internet. Porque si se usa la tecnología, no es solamente desde una visión de relación entre el ciudadano y el Estado, sino en que todas las personas, ciudadanos de cualquier país, puedan ejercer a través de los medios digitales sus derechos de participación, para la defensa de derechos políticos o sociales frente a administraciones públicas o empresas, para la realización en línea de trámites burocráticos o administrativos, para el ejercicio de actividades vinculadas con democracia digital, para la defensa de otro tipo de derechos y de denuncias. Y en este contexto en donde se busca la participación de este ciudadano, se necesita que cada uno de nosotros comprenda qué derecho puedo exigir. Por ejemplo, tenemos derechos para realizar en línea trámites burocráticos y para ejercer esos derechos yo requiero que se me acceso a información electrónica o a un servicio electrónico por parte de una administración, así como si se trata del ejercicio de la defensa de otros derechos a través de la denuncia, quiero tener una libertad de expresión que me permita la tutela efectiva de esos derechos. Y en este contexto en el que estamos construyendo la ciudadanía digital, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es lo que nos evoca la tarde de hoy, se ven también manifestados y se ven visibilizados porque ya se construyen cartas como por ejemplo la establecida por UNICEF, el decálogo y derechos de niñas, niños y adolescentes, donde aparecen todos estos derechos digitales en los cuales se establece que la prioridad de aquellos que permiten un interrelacionamiento con las tecnologías de la información y comunicación y además utilizar a estas tecnologías como medio para el ejercicio de otros derechos. Este desarrollo que se estima de la ciudadanía digital de niños y niñas y adolescentes, entonces, es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes fundamentales para que niños, niñas, jóvenes y adultos puedan desenvolverse en esta sociedad democrática a través del uso de tecnologías de la información y comunicación. Y al hacerlo, lo hagan de manera responsable, informada, segura, ética, libre y participativa, de tal forma que a través de estos elementos puedan ejercer sus derechos humanos y de estos derechos, sus derechos digitales, que son los que estaban en la laminilla anterior, comprendiendo además el impacto en su vida personal y en el entorno que hace el ejercicio de este conjunto de conocimientos y habilidades. Por eso decimos que para el desarrollo de ciudadanía digital en niños, niñas y adolescentes, vamos primero desde la concepción o desde la comprensión que cada país tiene sobre qué es para ellos ciudadanía digital. Después vamos a el establecimiento de un proceso de formación ciudadana digital. En ese proceso de formación ciudadana digital habrá unas directrices o parámetros para alfabetización digital y otros directrices o parámetros para educar nativos digitales. Por eso hablamos de que la ciudadanía digital puede estar dirigida tanto al desarrollo de los adultos como al desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Y en este contexto, a ambos grupos poblacionales se pueden dirigir los esfuerzos en habilidades digitales, de tal manera que obteniendo estos elementos, estas competencias, estas destrezas, se pueda construir ciudadanos digitales. Y entonces este círculo pueda cerrarse, porque solo se puede ejercer ciudadanía digital si efectivamente yo tengo ciudadanos digitales con habilidades, destrezas, competencias que puedan integrarse en este devenir actual con suficiente solvencia como para desenvolverse y poder responder a las necesidades actuales. Y entonces aquí tenemos que hacer un repensamiento sobre lo que es una mirada integral y multidimensional de lo que se cree que muchas veces se debe plantear como
contenido de la ciudadanía. Y es que en esta ciudadanía no solo se tiene que preocupar de la formación y educación para el uso seguro y responsable de Internet, sino que esta es una parte nada más del concepto general de ciudadanía. Este concepto de ciudadanía tiene tres elementos sustanciales. El primero es la comprensión sobre las implicancias del uso y acceso cotidiano de las TICs, especialmente a Internet, a través de redes sociales, por ejemplo. Y en esa implicancia, la identificación de información o contenidos, servicios o recursos para mi trabajo diario o para mis actividades cotidianas. Otra de las implicancias es cómo Internet es un espacio de participación e interacción social con otras personas, con instituciones, con el Estado. Es decir, cómo puedo yo interrelacionarme con otros actores dentro de sociedad para construir un espacio de común acuerdo. Y finalmente, es indispensable el reconocimiento de que hay comportamientos, acciones, actitudes que deben ser valorados diariamente cuando usamos Internet, de tal manera que yo exija el respeto de mi dignidad e integridad, así como respete la integridad y dignidad de los otros. Entonces, el concepto de formación ciudadana es este proceso formativo continuo, permanente, en que a niños y niñas y jóvenes y adultos se les entrega una serie de conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan su interrelación y el ejercicio de sus derechos en una sociedad democrática utilizando las tecnologías de la información y comunicación para generar comunidades educativas, además oportunidades de aprendizaje y construir este concepto de corresponsabilidad. Ahora bien, como objetivo específico, busca promover niños y niñas y jóvenes como personas integrales, con autonomía y pensamiento crítico, con principios éticos, interesados en lo público, capaces de construir sociedades basadas en respeto, transparencia, cooperación y libertad, y que tomen decisiones en conciencia respecto de sus derechos y de sus responsabilidades. De estos nos interesa especialmente estos dos, interesados en lo público. Y es que lamentablemente las nuevas generaciones tienen un quemimportismo respecto de las problemáticas públicas. Y lo que se intenta a través de la generación de esta formación ciudadana es que vuelvan sus ojos a lo público, que vuelvan a interesarse sobre estos elementos de conciencia que nos hacen parte de una sociedad, que nos permiten ser elementos sustanciales para cambios profundos y en la toma de decisiones que puedan postular estados con mayor intervención. Entonces, dentro de las dimensiones de la ciudadanía digital, podemos encontrar que existe una primera dimensión relacionada con la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento y cómo se va integrando estos conceptos a través del uso, acceso y apropiación de las tecnologías en el ámbito cotidiano, que pueda retribuirme o potenciar mi conocimiento en el uso cotidiano de todas estas tecnologías para que me sirva para mi desarrollo, y no solo para mi desarrollo individual, sino para el desarrollo humano sostenible. Otra de las dimensiones es el ecosistema digital. Este ecosistema que está conformado por estas múltiples tecnologías de la información y comunicación e incluso estas nuevas tecnologías emergentes y las que sigan produciéndose por los próximos años, en donde a través de estas tecnologías vamos conviviendo, interactuando con personas públicas y privadas, obteniendo productos, obteniendo servicios, entregando información, manejando esa información, estableciendo reglas y políticas de uso y ¿cómo vamos a enfrentar los nuevos dilemas éticos y morales que nos presenten este tipo de ecosistemas? Por ejemplo, ¿cómo vamos implementando sistemas de geolocalización justificados en ciertos elementos de seguridad o de salud, por ejemplo? Otra de las dimensiones son las competencias digitales, estas habilidades, conocimientos y destrezas, valores y actitudes que nos permiten aprovechar el conocimiento, utilizarlo a nivel profesional, escolar, personal, pero además
que nos permita tener una visión o una adopción de las tecnologías para resolver problemas de forma creativa. De tal manera que el siguiente elemento o la siguiente dimensión sean los valores y la ética, los derechos humanos y los derechos ciudadanos. Y es aquí donde el concepto de Internet seguro toma una importante posición, porque son para garantizar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes, el ejercicio de los derechos ciudadanos, de estos derechos digitales, la correlación entre valores y éticas que debemos construir corresponsablemente, Estado, familias, colegios, sociedad, empresa, todos los actores, un espacio libre de violencia, un espacio donde se pueda acceder a las tecnologías en beneficio general, donde se pueda practicar una libertad de expresión, donde se pueda utilizar una identidad digital de forma adecuada, donde no haya riesgos, no haya violencia, no se produzcan abusos, donde hay un respeto a los derechos personales, a la intimidad, a los datos personales, y también cómo vamos promoviendo una sociedad democrática con el respeto y de la transparencia, la tolerancia, la cooperación y los derechos fundamentales. Como última dimensión es el impacto de las TIC en la sociedad. Y es que las tecnologías de la información y comunicación tienen un impacto real que tiene que ser entendido, asumido para poder ser superado. Y, por ejemplo, tenemos las brechas digitales que se van construyendo y realizando por el acceso y uso que no es posible para todos debido a condiciones socioeconómicas o culturales. El impacto económico y el impacto medioambiental que el uso de las tecnologías puede significar, e incluso en la salud, y cómo las tecnologías están diluyendo las fronteras, comenzando a convertirnos también en ciudadanos del mundo. Pero ¿de qué están contenidas estas habilidades, digo, habilidades digitales que se desarrollan a través de esta formación ciudadana? Estas habilidades TIC lo que pretenden es desarrollar capacidades para resolver problemas de información, comunicación, conocimiento, así como dilemas legales, sociales, éticos en ambientes digitales. Estas habilidades digitales, entonces, nos permiten el ejercicio de los derechos. De esta forma, nuestros niños, niñas y adolescentes pueden ejercer estos derechos de forma ética y corresponsable, respetar y proteger los derechos de los otros, disfrutar oportunidades para el uso de las tecnologías y, en suma, aprender de una nueva forma a participar con las tecnologías dentro de nuestras sociedades democráticas. Las dimensiones de estas habilidades digitales están ancladas a la información, a la comunicación y colaboración, a la convivencia digital y a la tecnología. Un ejemplo de inclusión en el currículo es la iniciativa chilena. Para lo que son clases dirigidas a estudiantes de bachillerato, se ha diseñado una actividad de clases que consiste en la creación de una campaña digital que busca solucionar un problema o una necesidad local. Por ejemplo, la adopción de perros, la recolección de ropa para un hogar, la alimentación saludable, entre otros. Esta actividad se la recomienda, conforme la iniciativa chilena, vincularla a asignaturas como historia, geografía, ciencias sociales y tecnología. Se espera de la realización de esta actividad que el resultado de aprendizaje sea que los estudiantes puedan identificar un problema o necesidad de su comunidad, proponer una solución a través de la metodología de proyectos y además diseñar e implementar una campaña digital promoviendo en su comunidad una solución a un problema específico. Por lo tanto, a través de todo este ejemplo, se está desarrollando ciudadanía digital, no solo por los estudiantes, sino para la comunidad. Y en este contexto, estas actividades son exponenciales, porque permiten el ejercicio de esta ciudadanía no solo a los estudiantes, sino a todos los involucrados. Estas orientaciones para la formación ciudadana, que es una iniciativa chilena, están divididas en los distintos niveles de educación. Hay niveles de educación inicial, niveles de educación básica y niveles de educación media. En los niveles de educación inicial hay una comprensión mínima que se refiere a
identificar cómo los seres humanos ya no nos comunicamos únicamente por medios tradicionales, sino a través de tecnologías de la información y comunicación. Un nivel de educación básica donde voy comprendiendo el funcionamiento de Internet, cuáles son los principales inventores y cuáles son los principales inventos que ahora me ayudan en mi cotidianidad al desarrollo de mis actividades ordinarias como niño adolescente. Y hay un elemento sustancial en el cuidado con lo que compartes en Internet, los datos que entregas a otro, el concepto de identidad digital, el respeto por los derechos y la no violencia, la identificación y el desarrollo de habilidades y destrezas para desenmascarar posibles estados de violencia como el grooming, el sexting o cualquier otra forma de abuso en línea. Además, estos conceptos de estar conectados y no conectados como una manifestación de nuestra libre determinación autodeterminación. Y en el nivel de educación media, que equivale a nuestro bachillerato, cómo construimos ciudadanos y ciudadanas en territorios digitales, cómo hacemos que sean participativos, que aprendan a usar estadísticas, que aprendan a usar información para que los datos abiertos puedan ser un medio para el ejercicio de esta ciudadanía digital. ¿Qué se espera entonces de todos estos esfuerzos que tanto en cada país, las organizaciones internacionales y que ahora mismo Ecuador está trabajando, es que nuestros niños y niñas y adolescentes sean creadores y ciudadanos de un ambiente digital sano, seguro y constructivo, donde el Internet les dé ese espacio para que ellos puedan desarrollar sus ideas, su innovación y resolver problemas o necesidades locales utilizando los medios digitales. Además, ¿cómo podemos promover discusiones haciendo que nuestros adolescentes, que nuestros niños sean partícipes activos y no solo miradores de pantalla? ¿Cómo lograr salir de la pantalla a la acción, como dice una autora Guerrero? Y lograr temas de interés público y local, así como implementar soluciones creativas utilizando las tecnologías de la información y comunicación. Denunciar casos de personas que entran a videoconferencias, por ejemplo, y realizan comentarios incómodos o inapropiados. Bueno, eso dependiendo del tipo de comentario, lamentablemente se suscitó en Argentina un caso que ha causado conmoción y es que los comentarios o los videos que se expusieron fue en el contexto de un aula de clase mientras una profesora estaba haciendo teleeducación, unas imágenes de contenido sexual se proyectaron a niños de 7 años. Y en ese caso, por ejemplo, ya estaríamos hablando de delitos, un delito de acoso sexual, y la dificultad de la prueba, ¿no? Que significa ya es un tema jurídico y que es por eso tan importante capacitar tanto a los docentes, no solo en el uso de plataformas tecnológicas para que sepan que evitar estas posibles intromisiones, sino también en el caso de que ocurran, cómo llevar a cabo los procedimientos para no destruir la prueba digital que permanece en la computadora de quien generó el chat y que va a servir para hacer un proceso judicial o de quien creó la videoconferencia. Todos estos elementos son parte de lo que hay que desarrollar como competencias digitales, porque las competencias digitales se desarrollan en cada una de las personas conforme sus roles y sus funciones, y estos serían roles y funciones propios de los docentes para protección de los niños. A su vez, en el entorno de la pregunta que se realiza, en el Ecuador se pueden hacer denuncias ante la Fiscalía para que efectivamente se haga una persecución de este tipo de acciones, sobre todo precaviendo que estas intromisiones son una vulneración a un sistema informático y entonces sí hay tipos penales desde esa perspectiva que podrían ser utilizados para su persecución. Ahora sí hay dificultades en el sector justicia porque esta pandemia nos ha demostrado que hay que dar prioridad a las especializaciones tanto a nivel de policía como de fiscalía para desarrollar también habilidades y destrezas y competencias en estos funcionarios para poder perseguir este tipo de delitos. Gracias. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.